presión, toma en baja presión, y así podemos ver el orificio, la placa con orificio. El orificio es normalizado. La característica de este borde es que el chorro que éste genera no toca en su salida de nuevo la pared del orificio. El caudal se puede determinar por medio de las lecturas de presión diferenciales. Dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa captan esta presión diferencial, como vemos. Entonces tenemos nuestras dos tomas. Acá tenemos la placa de presión. Nuestro primer orificio piezométrico, donde vamos a tomar las medidas, sería una en esta ubicación y otra en la siguiente ubicación, después de la placa con orificio. Esto va a variar, y la variación de esto va a dar diferentes nombres o tipos de placa con orificio, que le llamamos derivaciones. Entonces generamos una turbulencia antes de entrar a la placa, al orificio, y después de esta. El orificio de la placa, como se muestra en la figura, puede ser concéntrico, excéntrico y cementada. Veamos, la placa concéntrica sirve para líquidos. Entonces acá tenemos la placa concéntrica y vemos que el orificio se ubica en el centro del mismo. El orificio excéntrico se utiliza para los gases donde los cambios de presión implican condensación, cuando los fluidos contienen un alto porcentaje de gases disueltos. Entonces vemos un orificio excéntrico. Y la segmentada es para partículas en suspensión, implican turbulencias que limpiarán el lado de alta presión, evitando errores en la medición. Esto es para que no se produzca aglomeración de partículas. Entonces tenemos orificio segmentado. Con el fin de evitar arrastres de sólidos o gases que pueda llevar el fluido, la placa incorpora, como se menciona anteriormente, un orificio de purga. Algo así como en función de un filtro, ¿no?, para evitar que partículas pasen a través de la placa. Entre los diversos perfiles de orificio que se utilizan, según se muestra la figura, se puede destacar los siguientes: de cantos vivos, de cuarto de círculo y de entrada cónica. Como vemos, cantos vivos, entonces el flujo viene por acá. También tenemos el cuarto de círculo, entonces tiene forma circular, y la entrada cónica. Entonces utilizamos estos orificios de purga, como hemos dicho, para evitar arrastres de sólidos o gases que pueda llevar el fluido. Ahora vamos a ver el modelo de la variación de la presión en una tubería con placa de orificio. Como podemos ver, se produce una caída de presión antes y después de pasar por la placa de orificio. En este caso podemos ver que al momento de entrar, antes de la placa de orificio, se produce un elevado aumento de presión estática y después cae gradualmente mientras va pasando por el orificio. Entonces, una de las principales desventajas de esta gráfica y de las características de utilizar una placa de orificio es que nunca se va a llegar a obtener
la misma presión que hubo antes de que entre a la placa con orificio. Siempre va a haber una pérdida, y estas pérdidas son mucho mayores. Estas pérdidas son mucho mayores en este tipo de placa con orificio que al utilizar, por ejemplo, un tubo de Venturi. Entonces nunca se va a llegar a obtener la misma presión. Entonces esto va a ser diferencia de costos, porque nosotros vamos a tener que compensar esta pérdida de presión. Existen tres disposiciones recomendadas para derivaciones de presión que se utilizan en placas con orificio. Como dijimos, existe la derivación de esquina, la derivación de brida y la derivación de medios, como podemos ver en el gráfico. Acá lo vemos mucho mejor. Entonces, decimos que estas derivaciones simplemente son las distancias en las cuales nosotros vamos a poder tomar las medidas de las diferencias de presión antes de pasar por la placa, por el orificio y después de esta. Por ejemplo, tenemos tomas de brida que van a ser tomadas a esta distancia, casi en el mismo orificio. Y otra, por ejemplo, tendríamos tomas de D y D medios, donde viene dada por esta distancia. Y tomas de derivación de tubería, que viene dado por esta característica. Entonces esas son las diferentes derivaciones para una placa con orificio. Las desventajas en el uso de la placa de orificio. Es inadecuada en la medición de fluidos con sólidos en suspensión. Como dijimos, esto sí se puede utilizar en el fluido como por ejemplo agua, pero fue creado originalmente para medir gases. 2. No conviene su uso en medición de vapores. Se necesita perforar la parte inferior. 3. El comportamiento en su uso con fluidos viscosos es errático, ya que la placa se calcula para una temperatura y una viscosidad dada. 4. Produce las mayores pérdidas de presión en comparación con otros elementos primarios de medición de flujos, como dijimos, en comparación con el tubo de Venturi. Tenemos parámetros principales de los 4 elementos. La tabla 12.2 del libro resume los parámetros principales de los 4 elementos. Tabla 2, 12.2. Por ejemplo, para un tubo de Venturi tenemos una aproximación del factor de descarga igual a 0.99. En cambio, para una placa con orificio es cercana a 0.6. Y así podemos ver, por ejemplo, los valores relativos de la presión diferencial. En un tubo de Venturi se acerca a 1 y una placa con orificio a 2.72. Ahora vemos una tabla comparativa de los sensores de flujo. En este caso, simplemente de la placa con orificio y del tubo de Venturi. La placa con orificio se utiliza para líquidos sucios y limpios, algunos líquidos viscosos. Su pérdida de presión es media. Exactitud típica en porcentajes va de 2 a 4. Y lo más importante es ver el coste. El coste relativo de una placa con orificio es relativamente bajo. En cambio, un tubo de Venturi se utiliza también para líquidos viscosos, sucios y limpios. Su pérdida de presión es baja. Y el coste relativo de este tubo de Venturi es media. Es medio su costo, ¿no?